El hormigón romano lleva 2000 años bajo el mar y se está volviendo más fuerte. El nuestro se desintegra en 50 años. En la India hay una columna de hierro que lleva 16 siglos bajo la lluvia y el sol, sin una sola capa de pintura, sin una sola capa de óxido. En Siria fabricaban espadas tan perfectas que sus filos podían cortar un pañuelo de seda en el aire. El secreto murió en el siglo XVIII y hoy, con nanotecnología, apenas empezamos a entender por qué era posible. Estos no son mitos, son materiales reales, analizados en laboratorios reales, por ingenieros con instrumentos del siglo XXI, y en cada caso, el resultado fue el mismo. No podemos reproducirlos. Hoy vamos a recorrer 7 materiales que los antiguos dominaron y que la ciencia moderna todavía no ha podido igualar. Y cada uno tiene nombre, tiene fecha, tiene laboratorio. Porque esto no es especulación, es un escándalo científico que muy pocos conocen. Empecemos con el más estudiado y el más humillante para la ingeniería moderna. En el año 2023, un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts publicó un estudio en la revista Science Advances. Llevaban años analizando muestras de hormigón romano extraídas de estructuras costeras en Italia. Puertos, malecones, pilares sumergidos durante 2 milenios. Lo que encontraron dejó al equipo sin palabras. El hormigón romano no solo resistía el agua del mar, se estaba regenerando dentro de ella. El agua salada activaba reacciones químicas dentro del material. Esas reacciones producían nuevos cristales minerales que llenaban microfracturas. El hormigón se reparaba solo, como un hueso vivo. La clave estaba en un ingrediente que los ingenieros modernos habían ignorado durante décadas: ceniza volcánica del monte Vesubio, mezclada con agua de mar y cal. Los romanos llamaban a esta mezcla pozzolana. La usaban en puertos porque notaban que endurecía mejor bajo el agua que en el aire. No sabían la química detrás, pero sabían el resultado. El hormigón moderno usa Portland, una fórmula estandarizada desde el siglo XIX. Es más rápido de producir, es más barato y dura entre 50 y 100 años antes de mostrar daño estructural severo. El Panteón de Roma fue construido hace casi 2000 años. Su cúpula sigue siendo la más grande del mundo en hormigón no armado, sin varillas de acero, sin cables de tensión, sin refuerzos modernos. La investigadora principal del estudio del MIT, Marie Jackson, declaró que si pudieran incorporar este principio al hormigón moderno, las infraestructuras costeras durarían siglos en lugar de décadas. Siglos, no décadas, siglos. Pero hay un problema. La ceniza volcánica específica que usaban los romanos no está disponible en cantidades industriales, y la combinación exacta de temperatura, tiempo de curado y proporciones de mezcla se perdió con el imperio. 2000 años después, el MIT está intentando descifrar la receta de un material que un obrero romano usaba como si fuera cemento común. En la Europa medieval, cuando un caballero enfrentaba una espada de Damasco, sabía 2 cosas: que su armadura no iba a resistir y que probablemente no sabría de dónde venía el golpe. El acero de Damasco era el mejor material de corte del mundo durante más de 1000 años. Los cruzados lo describían en sus crónicas. Los mercaderes venecianos lo comerciaban a precios de joya. Los herreros europeos intentaban imitarlo sin éxito. Lo que hacía único a este acero no era solo su dureza, era su flexibilidad. Un filo que podía cortar seda en el aire y doblarse sin romperse. 2 propiedades que en metalurgia normalmente se excluyen. Y en el siglo XVIII desapareció. Las espadas siguieron fabricándose, pero algo en el proceso se perdió. Los herreros de Damasco morían sin pasar el secreto completo.
las rutas comerciales que traían el hierro específico de la India se interrumpieron. Y con ellas, el conocimiento. Durante 2 siglos, los metalúrgicos asumieron que el secreto era una técnica de forja especial. Calor, martillo, paciencia. Intentaron reproducirlo cientos de veces. En 2006, un equipo de la Universidad Técnica de Dresden, dirigido por el profesor Peter Paufler, publicó un análisis en la revista Nature. Usaron microscopía electrónica de alta resolución sobre fragmentos de espadas originales de Damasco. Lo que vieron cambió completamente la conversación. Dentro del acero había nanotubos de carbono. Estructuras de carbono de 10 nanómetros de diámetro, organizadas en patrones regulares dentro del metal. Los nanotubos de carbono fueron descubiertos oficialmente por la ciencia moderna en 1991. Los herreros de Damasco los estaban produciendo y usando antes del siglo X, sin microscopios, sin física cuántica, sin laboratorio. Solo fuego, hierro y un conocimiento empírico tan profundo que accidentalmente crearon nanotecnología medieval. Paufler explicó que las impurezas específicas del mineral de hierro indio, combinadas con el proceso de forja a temperaturas muy precisas, creaban condiciones para que el carbono se organizara en estas estructuras. Condiciones que los herreros aprendían a reconocer por el color del metal, por el sonido del martillo, por el olor del fuego. Hoy podemos producir nanotubos de carbono en laboratorio, pero no podemos producir acero de Damasco original, porque la cadena de conocimiento empírico que conectaba cada variable del proceso se rompió hace 300 años, y nadie dejó instrucciones escritas. En el Museo Británico de Londres hay una copa. Tiene 1600 años. Si la iluminas desde afuera, es verde. Si pones una luz dentro, se vuelve roja. No es pintura, no es filtro, no es truco óptico. Es el mismo material, respondiendo diferente a la misma luz según de dónde viene. La copa de Licurgo lleva el nombre del rey Tracio, que según la leyenda, fue atrapado por enredaderas de vid como castigo por ofender a Dioniso. La escena está tallada en relieve sobre el vidrio, pero lo que tiene dentro es más extraño que la mitología. En los años 90, investigadores del Museo Británico analizaron fragmentos de vidrio romano similar bajo microscopio electrónico. Encontraron partículas de una aleación de oro y plata de aproximadamente 50 nanómetros de diámetro, en una proporción de 70 partes de plata por 30 de oro. Cuando la luz golpea esas partículas, los electrones del metal vibran. Esa vibración cambia las longitudes de onda que el vidrio transmite o refleja. El resultado es el cambio de color. Este fenómeno se llama resonancia de plasmones. Fue descrito por la física moderna en el siglo XX. Hoy se usa en sensores biomédicos, en diagnósticos de enfermedades, en tecnología de detección de contaminantes en agua. Los romanos lo usaban para hacer copas para banquetes. En 2013, investigadores de la Universidad de Illinois publicaron un estudio mostrando que el principio del vidrio dicroico romano podía usarse para crear sensores capaces de detectar virus en concentraciones mínimas, solo cambiando el color visible cuando el patógeno estaba presente. Una tecnología de 1600 años siendo adaptada para salvar vidas en el siglo XXI. Lo que nadie ha podido explicar completamente es cómo los artesanos romanos controlaban el tamaño de las partículas metálicas con esa precisión. 50 nanómetros, un milésimo del grosor de un cabello humano, sin microscopios, sin espectrometría, sin química cuántica, solo un proceso artesanal que alguien desarrolló, perfeccionó, transmitió durante generaciones y que murió con el imperio. La copa de Licurgo es el único ejemplar completo que sobrevivió. Existe una sola, en el mundo. En el patio de una mezquita en Nueva Delhi hay una columna de hierro. Tiene 7 metros y 20 centímetros de altura. Pesa más de 6 toneladas. Lleva 1600 años bajo el monzón indio, bajo lluvias que corroen el acero moderno en años, bajo el sol que oxida el hierro
En meses. No tiene pintura, no tiene recubrimiento, no tiene tratamiento superficial visible y tiene una capa de óxido de menos de 1 milímetro de grosor. En el año 2003, el profesor R. Balasubramanian del Instituto Indio de Tecnología de Kanpur publicó un estudio en la revista Current Science después de años de análisis con difracción de rayos X, microscopía electrónica y pruebas electroquímicas. El hierro de la columna contiene aproximadamente un 1% de fósforo y casi nada de azufre ni magnesio. Esa combinación específica produce, con cada ciclo de humedad y secado, una capa de fosfato de hierro cristalino, una capa que se autocicatriza. Cada vez que llueve, la capa se refuerza. Cada vez que seca, se consolida. Es corrosión controlada trabajando como escudo contra más corrosión. Balasubramanian explicó que los herreros de la dinastía Gupta usaban soldadura por forja, calentando y martillando el hierro repetidamente para mantener el fósforo en la aleación sin los instrumentos para medirlo. Lo hacían por el color del metal, por la textura de la superficie, por el sonido del martillo contra el hierro caliente. La metalurgia moderna eliminó el fósforo del hierro porque en concentraciones altas lo vuelve quebradizo. Pero los herreros indios encontraron, por siglos de prueba empírica, la concentración exacta en que el fósforo protege sin fragilizar. Ese equilibrio preciso todavía no ha sido reproducido industrialmente. La Torre Eiffel se repinta cada 7 años. Los puentes modernos requieren mantenimiento constante. La columna de Delhi lleva 16 siglos sin una sola capa de pintura y gana la batalla que pierde toda nuestra industria. En el año 1812, el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt estaba disfrazado de comerciante árabe. Llevaba meses recorriendo el desierto de Jordania siguiendo rumores. Los beduinos hablaban de una ciudad antigua escondida entre las rocas. Una ciudad que nadie del mundo occidental había visto en siglos. Burckhardt los convenció de guiarlo. Cruzaron un desfiladero de paredes de roca rojiza de casi 2 kilómetros de largo, y al salir al otro lado, se detuvo. Ante él había fachadas de 30 metros talladas directamente en la roca, columnas, frisos, templos enteros esculpidos en piedra rosada, Petra. Pero lo que Burckhardt no podía entender era algo más simple y más imposible que la arquitectura. El agua. Estaba en medio del desierto más seco de la región. Menos de 20 días de lluvia al año. Y sin embargo, las crónicas antiguas describían una ciudad de 100.000 habitantes con fuentes, piscinas y jardines. ¿Cómo? La respuesta estaba en las paredes de las cisternas nabateas. Un recubrimiento gris, aparentemente ordinario, que hacía la piedra completamente impermeable. Las cisternas capturaban cada gota de lluvia que caía en cientos de kilómetros cuadrados de desierto y la conservaban sin pérdida durante meses. Cuando los ingenieros romanos llegaron a Petra después de la anexión en el año 106, no tocaron el sistema hidráulico. Lo adoptaron. El ejército, con la mejor ingeniería del mundo, encontró infraestructura que no podía mejorar. Investigadores de la Universidad de Bristol, liderados por la arqueóloga Judith Mackenzie, llevan décadas analizando muestras de este cemento. El análisis químico identifica cal, arena y un aditivo orgánico. Pero la proporción exacta, el proceso de curado, la temperatura de aplicación, las condiciones específicas que producen esa impermeabilidad total en clima árido extremo, no han podido reconstruirlo completamente. Las cisternas nabateas que tienen 2000 años todavía retienen agua cuando llueve, intactas, sin mantenimiento, sin reparación. Los arqueólogos han intentado aplicar réplicas modernas del cemento en estructuras de prueba en el mismo desierto. Duran décadas, no siglos. Hay algo en la fórmula original que no aparece en ningún análisis. Algo que los artesanos nabateos transmitían de maestro a aprendiz sin escribirlo nunca, porque era un secreto comercial, y los secretos comerciales mueren con los negocios que los protegen. En 1931, el arqueólogo Diego Landa excavaba en Chichén Itzá, cuando encontró algo que no encajaba en ninguna categoría conocida. Un pigmento azul, brillante, perfectamente preservado después de siglos de humedad tropical, calor extremo y exposición directa. El azul maya cubría murales, cerámicas y objetos rituales por toda la zona maya.
Era el color del sacrificio, el color de los dioses de la lluvia, el color de lo sagrado, y era absolutamente indestructible. Los químicos del siglo XX no podían identificarlo. No era un pigmento mineral conocido, no era un tinte orgánico. Resistía a ácidos, resistía a álcalis, resistía a disolventes, resistía a temperatura extrema. Durante décadas fue un misterio completo. En 2008, el investigador Dean Arnold del Wheaton College publicó un análisis en la revista Latin American Antiquity que finalmente explicó la estructura del pigmento. El azul maya no es un material simple, es un material compuesto a nivel nanométrico. Los mayas tomaban índigo, un tinte orgánico extraído de la planta Indigofera sufruticosa, y lo combinaban con paligorskita, una arcilla mineral con estructura de nanotubos naturales. Calentaban la mezcla a temperaturas específicas. Lo que ocurría era una intercalación molecular. Las moléculas de índigo se insertaban dentro de los canales de la estructura de la arcilla. Quedaban atrapadas a nivel molecular, protegidas de todo agente externo. El resultado era un híbrido orgánico-inorgánico estable que ningún proceso natural ni químico podía degradar. La nanotecnología moderna describe esto como un material compuesto con matriz de arcilla. Es una línea de investigación activa en ingeniería de materiales para aplicaciones industriales. Los mayas lo desarrollaron hace más de 1000 años para pintar vasijas y adornar templos. Hoy los investigadores del Instituto Politécnico Nacional de México estudian el azul maya como modelo para crear pinturas industriales resistentes a la corrosión y para desarrollar sistemas de entrega de medicamentos que protejan moléculas frágiles hasta llegar al tejido objetivo. Un pigmento ritual mesoamericano como inspiración para la medicina del siglo XXI. En 1953, un ingeniero griego llamado Aris Constantinidis recibió el encargo de restaurar una estructura antigua en la isla de Chipre. Llevaba semanas trabajando cuando notó algo que no tenía explicación. El mortero original de las paredes, con más de 2000 años de antigüedad, era más difícil de perforar que el mortero nuevo que su equipo estaba usando para las reparaciones. No era más duro porque estaba endurecido por el tiempo. Era más duro porque seguía endureciéndose. Constantinidis llamó a un colega. Su colega llamó a un químico. El químico tomó muestras y tardó semanas en entender lo que estaba viendo. El mortero antiguo no se había degradado en 2000 años. Se había convertido progresivamente en piedra. En 2017, un equipo del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich, 8H Zurich, publicó el análisis definitivo de este fenómeno. El mortero de cal antiguo, fabricado con piedra caliza cocida a temperaturas específicas y apagada en condiciones controladas de forma empírica, absorbía dióxido de carbono del aire con el paso de los siglos. Ese proceso, llamado carbonatación progresiva, convertía las capas externas del mortero en calcita cristalina, un mineral más duro que el material original. El mortero se volvía más fuerte con cada década que pasaba, más resistente con cada año de exposición, más duro con cada invierno y cada verano. La construcción moderna usa materiales que alcanzan su resistencia máxima en 28 días. Después de ese pico, comienza una degradación lenta pero inevitable. Los constructores antiguos usaban materiales que no tenían pico, que seguían mejorando durante siglos. El ETH Zurich identificó los parámetros clave, pero recrearlo a escala industrial sigue siendo un desafío sin solución completa. No porque la química sea imposible, sino porque el mercado moderno exige resultados en 28 días. Y el mejor mortero del mundo necesita 2 siglos para mostrar todo su potencial. Piénsalo un momento. Tenemos el material, conocemos la fórmula, y no podemos usarlo, porque nuestra economía no tiene paciencia para construir bien. 7 materiales, 7 civilizaciones distintas, 7 personas. Un obrero romano, un herrero en Damasco, un artesano en un taller de vidrio, un forjador de la dinastía Gupta, un maestro nabateo, un sacerdote maya, un constructor chipriota, que sin saberlo estaban haciendo ciencia que nosotros tardaríamos 2000 años en entender. Ninguno de ellos conocía la palabra nanotecnología. Ninguno sabía lo que era la resonancia de plasmones. Ninguno había leído un tratado de química cuántica. Solo sabían que cuando hacían las cosas de cierta manera, el resultado duraba.
y eso era suficiente para transmitirlo al siguiente. El hormigón romano que se repara solo bajo el mar, el acero de Damasco con nanotubos de carbono medievales, el vidrio que cambia de color con la luz usando física cuántica sin saberlo, el hierro de Delhi que lleva 16 siglos sin oxidarse, el cemento nabateo que hizo florecer una ciudad en el desierto, el azul maya que atrapa moléculas a nivel nanométrico y el mortero que se vuelve más fuerte con cada año que pasa. Ninguno requiere extraterrestres, ninguno requiere civilizaciones perdidas, solo requiere admitir algo incómodo. Hubo personas antes que nosotros que sabían cosas que nosotros no sabemos y las perdimos, no porque fueran secretos, sino porque nadie creyó que valieran la pena escribirlas. Hoy construimos para el próximo contrato. Ellos construían para sus bisnietos, y la diferencia está en los materiales. La pregunta real no es por qué ellos podían hacer esto. La pregunta real es, ¿cuándo decidimos que 50 años era suficiente? Escríbelo en los comentarios. ¿Cuál de estos 7 materiales te parece más imposible?